Bien, seguimos entonces con lo que es biomecánica de extremidad inferior. Importante poder recordar que la función, a diferencia de lo que es la extremidad superior, que es de alcance y manipulación, tiene que ver con lo que es la bipedestación y lo que es principalmente la marcha o deambulación. Entonces, cambia lo que es la función eh, de lo que es la extremidad inferior, ya es una actividad mucho más gruesa y por lo tanto también se requiere o se espera también una mayor estabilidad de lo que son las articulaciones y también la capacidad de soportar todo el peso del cuerpo. Entonces vamos a ir revisando un poco como lo hemos hecho con los otros segmentos, partiendo por lo que es cadera y pelvis, definiendo algunas de sus estructuras más importantes y vamos a hacer un recuento, ¿ya? O un resumen, recordando que lo que es la pelvis ya es esta estructura que queda en la línea media. Se describe como tridimensional y recordamos que está conformada por tres huesos que son el ilion, ¿ya? Que es la parte en este caso mucho más prominente arriba, el isquion y también por hacia anterior, ¿ya? Por lo que es el denominado pubis, ¿ya? Aquí quedó como marcado el lápiz, así que por eso rayó un poco más. ¿Sí? Está conformado por esas tres estructuras, esos tres huesos, y hacia posterior nosotros observamos el sacro, observamos esta articulación que es denominado sacroiliaca, ¿ya? Y también, bueno, observamos que se mantienen estas vértebras vestigiales, ¿ya? Que son vértebras fusionadas, que van a formar lo que es el sacro y más hacia distal, ya esta estructura denominada como coxis. Entonces, hemos identificado los huesos, ya también del sacro, las articulaciones y también ya es importante y lo vamos a ir viendo más adelante, esta cavidad, ya que es el acetábulo, ya que va a formar lo que es la articulación coxofemoral. Nosotros aquí podríamos imaginar el fémur, que es este hueso largo, ya que es bien representativo para este tipo de huesos. Y una de las funciones desde el punto de vista biomecánico principalmente tiene que ver con la transmisión de fuerza, ¿sí? Es una especie de transmisor, ¿ya? De las líneas del peso del cuerpo, ¿ya? Que van a estar dados por ¿ya? Las fuerzas axiales y también ya por la fuerza normal que va a estar dado por ambas extremidades inferiores. Aquí me sale un poco más en diagonal, pero la idea es esa. Entonces, se describe que es una especie de cubo inclinado. ¿Ya? Cuando nosotros observamos la pelvis, nosotros hemos hablado previamente cuando precisamente hablamos de columna lumbar, ¿ya? Que lo que es la posición finalmente de la columna también está en relación a lo que es la pelvis y también hay una relación con lo que es la articulación coxofemoral. Ahora, nosotros podemos observar movimientos de ascenso, ¿ya? Y movimientos también de descenso de lo que son ya los ilion cuando realizamos lo que es la actividad de marcha, ¿sí? O cuando nosotros realizamos una carga de peso con lo que es la extremidad derecha y flexionamos, por ejemplo, una rodilla y descargamos peso sobre la extremidad contraria. Entonces ahí nosotros a ratos podemos observar ya este movimiento de ascenso y descenso de lo que es el ilion, ¿ya? Que es parte de la pelvis. Aquí es lo que estamos nosotros entonces apuntando, es que la pelvis también tiene sus propios movimientos y como yo les comentaba, ascenso y descenso que pueden ser eh, del mismo lado, ambas, o también contralaterales, ¿ya? O sea, una va a subir y la otra eventualmente puede bajar. También en un plano que es sagital, nosotros podemos observar lo que son los movimientos de anteversión y de retroversión. Y la idea es que ya dependiendo del plano,
ya nosotros podemos observar estos movimientos de anteversión o retroversión y de elevación, ya, o descenso. Entonces, si seguimos avanzando, ya nosotros habíamos hablado de este componente sacro, ya de esta articulación, que se va a definir como una diartrosis, ya, y que es la unión del sacro con ya el hueso coxal. Em, bien, avanzamos. Aquí, vamos a ver, ahí. Entonces, por posterior, ya nosotros aquí observamos lo que son la cresta ilíaca, ¿sí? Como nosotros decíamos, la unión entre lo que es el sacro y el hueso coxal, em, o el ilion y el hueso coxal. Y después de eso observamos lo que es la espina ilíaca superior, que es un punto de referencia para lo que es goniometría, ¿sí? Aquí vemos lo que es el borde acetabular, que es esta estructura cóncava en donde se articula la cabeza del fémur. Em, También ya hay una espina ilíaca ya perdón, póstero superior, que está ya hacia posterior. Nosotros mencionábamos ya principalmente lo que son los isquion, ¿ya? A ver si lo encontramos acá, que están ya aproximadamente en esta zona. Veamos si es que lo podemos encontrar. Acá está tuberosidad isquiática, ¿ya? Que es esta estructura, ¿sí? Cuando nosotros palpamos ya por inferior del glúteo, ya nosotros podríamos palpar ya esta estructura que es la tuberosidad isquiática, que es lo que cuando estamos en un sedente activo, ya se pone en contacto con el asiento. Em, y em, Importante también tenerlo en consideración, principalmente por que en esta zona, ya en la tuberosidad isquiática, es donde se generan mayores úlceras por presión, ya en personas adultos mayores o en personas que han estado con procesos de dismovilidad y pérdida de peso. Entonces, ahí se genera esta úlcera por presión, que son bastante comunes. Después, por anterior, nosotros observamos las ramas ya del pubis, ya, como dice aquí, hay una rama que es superior, ya, y una rama eh, inferior, ya, que están aquí descritas, ¿sí? La sínfisis está más hacia medial, ya, que es una articulación fibrosa que tiene cierto grado de movilidad, no como el de la articulación coxofemoral, ya, o es más cercano a lo que es la articulación sacroiliaca, porque si bien es cierto es rígido, ¿ya? Y no se describe un movimiento fisiológico, sí es importante para lo que es la flexibilidad de la pelvis. Entonces, bueno, nosotros observábamos esta espina ilíaca anterosuperior, ya tiene su símil ya en lo que es la parte inferior, ¿ya? Y nosotros observábamos atrás la posterior inferior y por acá atrás lo que es el isquion. Las ramas del pubis también son importantes porque después son puntos de inserción, ¿ya? Para los músculos abdominales principalmente. Ahora, ¿por qué nosotros mencionamos esta estructura, lo que es principalmente la espina ilíaca superior? Em, Se abrevia como EIA, ¿ya? Como, eh, em, para poder hacerlo mucho más breve. Y cuando nosotros observamos que la espina ilíaca superior va hacia anterior, valga la redundancia, ya nosotros observamos un movimiento de anteversión. Y cuando la espina ilíaca superior va hacia posterior y se eleva, nosotros observamos un movimiento de retroversión pélvico. Luego vamos a ver algún esquema para poder graficarlo de mejor manera. Entonces, hablábamos de la sínfisis púbica, ya como una anfiartrosis, como dice, casi nula, porque es importante para darle flexibilidad al segmento, ¿ya? No es netamente, completamente inmóvil, sino que también hay cierto grado de movilidad, pero generalmente es un grado de movilidad pasivo. Em, Importante, se describe acá que hay em, dos extremos que están dados por los ligamentos púbicos, ya que van a ser superior e inferior.
cuando nosotros hablamos de esta estructura. Desde lo biomecánico, acá hay un esquema bien gráfico, bien contundente con respecto a lo que es el sistema de transmisión de fuerzas. Nosotros ya hemos definido las diferentes estructuras de lo que son la pelvis y observamos ya esta transmisión de fuerzas axiales desde lo que es el tronco, la cabeza y las extremidades y ya hacia lo que son las extremidades inferiores. Y por su parte también, como yo les comentaba, esta transmisión de lo que son las fuerzas normales, ¿ya? Y estas fuerzas normales van a tener un punto también de convergencia a nivel de lo que es la sínfisis púbica. Em, por lo tanto, también es importante mantener la indemnidad y muchas veces uno podría quitarle importancia a esta estructura, pero principalmente para futbolistas, para deportistas, mejor dicho, de alto rendimiento, lo que es la sínfisis púbica cuando hay algún tipo de lesión, ya se resiente y tiene ya algunas complicaciones principalmente para los movimientos de los muslos. Entonces, desde lo biomecánico se habla de tres barras rígidas que van a estar unidas por tres articulaciones. Entonces, nosotros aquí identificamos ya las sacroiliacas, ¿sí? También las cocosofemorales y la sínfisis del pubis. Entonces, tenemos dos fuerzas externas, nosotros las hemos identificado, que es la gravedad, ¿ya? Del peso del tronco, ¿ya? Que está dado por caudal y ventral y transmitida por lo que es L5, que es ya lumbar 5, vértebra lumbar 5, ¿ya? Que es la unión entre lumbar 5 y después de eso viene S1, que es sacro, que es la primera vértebra sacra, que va a estar fusionada como nosotros mencionábamos hace un rato. Entonces van a haber tensiones ya de la extremidad inferior, ya desde caudal a craneal, y van a ser transmitidas, perdón, por lo que es la cabeza y el cuello femoral, ¿sí? Entonces ahí vamos haciendo la distinción nuevamente porque a ratos nos reseteamos un poco con respecto a lo que son los huesos y las articulaciones de la extremidad inferior, así que siempre es bueno recordarlo. Entonces, nosotros estamos viendo el tema de la sínfisis púbica, ya como nosotros hablamos de las lesiones a nivel de lo que es el pubis, ya como dice aquí, hay una lesión que se llama como, o se define como pubalgia, ya que es, dice acá, un cuadro doloroso que va a estar dado en la región de la pelvis y que tiene relación con la inflamación en la zona de inserción de la musculatura abdominal, ya en el borde superior del pubis. Y aparte eso también de la musculatura aductora, ya que va desde la cara interna del muslo hacia el borde inferior de este mismo hueso, ¿sí? Entonces ahí tenemos dos puntos de inserción para lo que es la musculatura abdominal y para lo que es la musculatura aductora del muslo. Entonces, como yo les comentaba, podría traer complicaciones para personas que tienen un alto rendimiento como atletas. Ya hay un ejemplo ahí de futbolistas, de tenistas, pero eventualmente también ya para personas en el desempeño de sus actividades cotidianas no es tan frecuente, pero que no sea frecuente no quiere decir que no exista. Sobre todo, por ejemplo, para lo que es el tema de, no sé, movimientos que impliquen aducción principalmente. Entonces, dice que es una condición de salud para atletas. Habitualmente, si es que somos aficionados del fútbol, ya se hablan de lo que son las pubalgias, se hablan de los desgarros también, de lo que son los isquiotibiales, ya que son musculatura también que ayuda a lo que es la flexión, ya de lo que es la pierna o lo que es la extensión de la pierna para lo que son los cuádriceps. Em, Principalmente lo que es el tema de la aducción, como comentábamos, está dado por esta condición de salud. Ya hay futbolistas, esquiadores y personas que practican hockey, ya en los que se ha descrito esta condición. Em, Hay un 10 a 18% en futbolistas, ya, por lo tanto existe y para las personas que les gusta el deporte es importante también a ratos revisar cuáles son los músculos que están afectados. Dice que desde el punto de vista causal, ya que tiene que ver con la etiopatogenia de esta condición de salud, hay un estrés, ¿ya? O una carga
¿ya? Que puede ser una alta carga en lo que es la sínfisis púbica, perdón, que va a recibir las distintas fuerzas provocadas por la contracción de la musculatura aductora y además flexora de cadera y también lo que es la musculatura abdominal. Entonces vamos añadiendo un poco al cuadro clínico que parte de lo que es la musculatura flexora de cadera también podría influir ya en estos cuadros de pubalgia. Entonces, eh, no sé, creo que quité en otras ocasiones, sobre todo cuando estaba lo que es la em, mayor efervescencia por la selección nacional. Había ahí una fotografía de Alexis Sánchez mostrando abdominales, principalmente como para mostrar, ¿ya? Y hacer la relación de que cuando nosotros hablamos de extremidad inferior, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con la estabilidad del tronco y tronco inferior es fundamental. Entonces, ya nos pasamos a lo que es la siguiente parte, o el siguiente segmento o unidad funcional de lo que es la extremidad inferior. Pasamos a lo que es cadera y lo que es la articulación coxofemoral. Acá nosotros lo podemos ver esquematizado de forma bien clara. Vemos un poquito translúcido lo que es la coaptación de la cabeza del húmero dentro de lo que es el acetábulo. En este caso es bastante fácil ya poder definirla porque es una articulación de tipo esferoidea que tiene grandes grupos de músculos, ligamentos, porque, como ya comentábamos, su función principal es transmitir las cargas axiales y las fuerzas normales desde el suelo. Va a ser clasificada como de tipo en artrosis. Y uno de los datos interesantes para poder seguir con esta revisión es que cuando nosotros estamos recién nacidos, las articulaciones se encuentran inmaduras en el sentido de que hay un mayor componente de cartílago por sobre hueso maduro. Y aquí se Profe, produce disculpa, en algunos casos lo que es el tema de, ¿sí? que quería consultar, porque como dice articulación esferoidea y después articulación de tipo en artrosis, son como sinónimos, por decirlo así. O, Son dos tipos de clasificaciones, ¿ya? Uno según la forma, ¿ya? Y el otro según este ¿ya? caso la función, ¿ya? En artrosis sería según la función, ¿o no? Claro, No. Ah, ya. Ya, muchas gracias. sí. Y bueno, estábamos hablando precisamente de que cuando estamos recién nacidos, esta articulación está inmadura, ¿ya? Hay mayor componente cartilaginoso, por lo tanto hay mayor riesgo de luxación o subluxación de cadera. Y nosotros comentábamos que la luxación de cualquier articulación tiene que ver o tiene relación con la pérdida de continuidad o de coaptación entre lo que es la superficie articular. Entonces, para las personas que en algún momento han tenido esta condición de salud, lo que se hace habitualmente, porque es una condición que a ratos puede ser bastante frecuente, y se recomienda entonces lo que es la cadera en una posición mucho más abducida, ¿ya? Lo que es la posición de aducción precisamente favorece a que este borde, ¿ya? Que es el borde superior de la cadera, vaya hacia afuera y pueda entonces salir y generar esta subluxación o luxación de cadera. Entonces las recomendaciones para este cuadro, ya cuando es leve, es que el posicionamiento del bebé esté en una posición de abducción de cadera, que puede ser a ratos recomiendan el uso de doble pañal para que quede un poquito más grueso y las caderas queden separadas. O también ya está el uso de órtesis de abducción de caderas. Em, Hay unas, me parece mucho que se llaman correas, no me acuerdo el Poblet, nombre. ¿Cómo? Poblet, algo así, creo que se llama. Sí, tienen un nombre Po- como, no es, sí, me confundo con el fisiólogo, mm, ay, no es, claro, con Pavlov, no, Pavlik, creo que se llaman correas de Pavlik. Alguien que lo busque mientras tanto en internet, ¿ya? Y nos dé el dato más preciso. Correas Pavlik, ¿ya? Pero principalmente tienen que ver con el tema de lo que es la abducción de cadera para tratar esta condición clínica. ¿Perdón? no, profe, no menciona. Profe, eso que usted, por ejemplo, menciona
¿ya? En los bebés, eso se llama displasia de cadera. Sí, también se conoce como displasia de cadera. Ahora, displasia de cadera es porque finalmente lo que es la zona acetabular que nosotros estamos aquí marcando ahora, ya no está bien formada, ya no está bien formada y durante las primeras semanas ya se consolida. Como les comentaba, que esta zona más rato está compuesta más por cartílago o también está demasiado corta, ¿sí? Entonces, la displasia de cadera finalmente se trata con un adecuado posicionamiento para que finalmente esta estructura vaya madurando y vaya favoreciendo entonces lo que es la coartación articular. Va a depender siempre del grado de severidad, porque en algunos casos es bastante leve y en otros casos requeriría ya un manejo ortopédico mucho más riguroso. Con Sí, estas se llaman correas de Pavlik, profe. correas de Pavlik. Ok, Sí. perfecto. Sí, tienen una configuración igual que son bien particulares, ¿sí? Em, Hay otras, bueno, alteraciones de extremidad inferior en donde aparte de lo que es la displasia de cadera, ya también incluye lo que son deformidades en los pies. Entonces, a ratos hay displasia de cadera y también hay malformación a nivel de el posicionamiento de los pies y ahí son órtesis que incluyen ya una especie como de zapato adaptado y aparte eso también una posición de abducción también de caderas para poder generar ya este efecto que estamos nosotros contando, ¿ya? Así que finalmente eso como desde el punto de vista como más de condiciones de salud a nivel de esta articulación. Mm, Después también hay otros que son los pinzamientos ya de esta articulación que también pueden estar presentes. Mm, Se comenta también que hay una alta incidencia de pinzamientos coxofemorales, que tienen una condición que es bastante como frecuente en el sentido, cuando nosotros hablamos de lo que es la articulación glenohumeral, cuando hablábamos de hombro, hablábamos del pinzamiento subacromial. Acá nosotros igual también podemos observar estos pinzamientos coxofemorales en relación a las estructuras blandas y lo que es la superficie ósea dada por lo que es el fémur. Entonces, vamos avanzando un poquito acá. Eh, bueno, hay una serie de ligamentos. Mm, Hay un ligamento que se llama el ligamento redondo, que ustedes lo ven en la imagen. Desde el punto de vista funcional ya no es tan relevante. Después vamos a mencionar cuáles son las consideraciones como biomecánicas más importantes para los estabilizadores pasivos. ¿Ya? Pero aquí nosotros lo podemos observar ya aquí, que transcurre entre lo que es el ligamento transverso del acetábulo y la fosita de la cabeza femoral. Entonces, el ligamento redondo va a ser una vaina tubular de tejido conjuntivo que va a estar revestido de sinovia, que ustedes saben que este tejido finalmente que añade lubricación a las distintas articulaciones em, y que tiene una participación un poco escasa desde el punto de vista de la estabilidad a lo que es la femoral. Mm, Vamos a dejar, yo creo que lo podemos consultar en el próximo quiz que vamos a hacer, ya para que lo puedan buscar. Bueno, hay unos documentos que nosotros hemos subido, si no están los voy a subir al CiviEducMD para poder hablar de los ángulos de inclinación del fémur, ¿ya? Y poder hablar también de lo que es la coxa valga y la coxa varo. Nosotros ya hablábamos del codo, cuando hablábamos del codo en valgo o el codo en varo, y también cuando nosotros hablamos de cadera, a eso se refiere con coxa, también podemos observar un ángulo de inclinación en un plano frontal. También podemos observar un ángulo de inclinación en un plano ya horizontal, pero primero partamos con estos dos. Entonces, vamos profundizando entonces con lo que es el acetábulo. Todavía nos quedan 5 minutos para poder referirnos a esto, así que vamos avanzando. Vemos las diferentes estructuras, ya como nosotros habíamos mencionado hace un rato,
lo que tenía que ver con las espinas ya ilíacas, antero superior, inferior y posterior superior, posterior inferior, ya lo que es acá abajo el isquion, y acá ya nosotros podemos observar lo que es el acetábulo, que es esta concavidad en donde se inserta la cabeza del fémur. Ya se describe como una cavidad, perdón, cupuliforme, que a eso se refiere con forma de cúpula, ya que contiene finalmente la cabeza del fémur. Es profunda y tiene la mitad de forma de una esfera. Va a haber un reborde óseo, ya que dice que es incompleto, y que hay una pequeña escotadura que está acá abajo, que es la escotadura acetabular. Entonces no es un círculo completo, sino que hacia inferior y saliendo hacia lo que es este agujero ya de lo que es la estructura del pubis, ya se proyecta en diagonal hacia adelante. Em, Después hay estructuras que están mencionadas como el rodete acetabular, ¿ya? Que es esta estructura, en este caso cartilaginosa, que principalmente tiene una función de aumentar la superficie de coaptación de lo que es el acetábulo para poder mantener fijo en lo que es la posición a la cabeza del fémur. Hay una superficie semilunar, ya que esta que nosotros observamos, que es una superficie cartilaginosa, ya que es mucho más lisa, que va a permitir entonces el deslizamiento entre las dos superficies óseas, que sabemos que nosotros está recubierta por un periósteo, que le va a dar las características de menor fricción y sobre todo por el líquido sinovial, que hemos descrito otras veces como una especie de clara de huevo que permite eh, el movimiento con una menor fricción de las superficies articulares. Y bueno, ya habíamos descrito lo que era la fosa o escotadura acetabular. Entonces, como yo les comentaba, este ligamento redondo, hace un rato, ya aparece ahí en lo que es la cabeza del húmero, perdón, del fémur, pero ya hay ligamentos que son más potentes, como el ilio femoral, que va ya desde lo que es el ilion hasta lo que es el fémur. ¿Ya? Tenemos también el ligamento pubofemoral, que va desde el pubis, ¿ya? Hasta el fémur. Y como su nombre lo indica, el último es desde el isquion al fémur. Entonces, el ilio femoral, ¿ya? Y también conocido como el ligamento con la Y, ¿ya? O ligamento Y, que dice que el movimiento de extensión, ¿ya? Y rotación externa va a estirar este ligamento. Siempre los ligamentos tienen ya esta dinámica de que si es que hay algún grado de movilidad se van a tensar o se van a aflojar más o menos. Entonces, vamos a identificarlo, ¿ya? Como dice aquí, tenemos este ligamento iliofemoral, ¿ya? Que está acá, ¿sí? Para que nos podamos ubicar, ¿ya? Y tiene esta forma como si fuese ya de Y como invertida. Entonces, dice que el movimiento de extensión ya y de rotación externa. Ya aquí nosotros podemos observar ya que estamos en una fotografía o en una imagen que está haciendo una proyección anterior de lo que es la pelvis, porque aquí nosotros observamos las espinas ilíacas, ya lo que es el trocánter, ya trocánter menor, y lo que es importante es que supongamos que nosotros tenemos acá la cadera, ¿ya? Y proyectamos el fémur, ¿sí? Hacia abajo, ¿sí? Y vamos a hacer otro punto aquí que va a simbolizar lo que es la rodilla. Entonces, supongamos que hacia anterior, ya dejamos la letra A, va a ser entonces flexión de cadera, ¿sí? Y lo que es posterior, ¿sí? Va a ser extensión. Hoy día no tengo ratón, así que por eso me cuesta un poco más. Ya, entonces, extensión sería hacia atrás, ¿sí? Ahí se genera lo que es la extensión de la cadera. Y por lo tanto, nosotros observamos que este ligamento está más posicionado hacia anterior. Entonces, este ligamento si está posicionado hacia anterior, entonces cuando realiza el movimiento de extensión, se tensaría, se pondría mucho más tenso. Y si es que nosotros vamos a un
plano horizontal, nosotros estamos viendo aquí la cabeza del húmero por arriba, perdón, del fémur, ¿ya? Estoy pegado con el húmero, pero es el fémur, porque estamos hablando de extremidad inferior. Entonces la rotación interna, o sea, externa sería hacia acá. ¿Sí? Rotación externa, ¿sí? Sería en este caso línea media, se aleja de la línea media y gira. Entonces, supongamos que el ligamento que estamos nosotros analizando está acá, ¿sí? Por anterior. Entonces, por lo tanto, para extensión y para rotación externa, ya este ligamento Y va a estar tensado. Después de eso, aquí nosotros Profe, podemos ver este, ¿sí? esos ligamentos uno los puede como tocar, digamos, superficialmente, como palpar o no. ¿Se alcanzan Mm, a palpar? O sea, habitualmente lo que uno palpa en esta zona es lo que son los trocánter, ¿ya? Trocánter mayor principalmente porque Sí, sí. Como el de la principalmente, cadera. claro, sí, principalmente cuando tú posicionas ya la mano en este caso sobre el muslo, sobre la cadera, ya, y sobre todo para lo que es la evaluación goniométrica de Sí. flexo-extensión, es posible a través de la movilidad ya identificar este punto óseo que es el trocánter mayor. Ahora, tal vez si es que uno palpa un poco de manera más profunda, yo creo que tal vez te puedes encontrar más con lo que es la musculatura aductora, ¿ya? Que se Ah, ya. siente de forma mucho más eh, importante cuando tú haces algún tipo de movimiento o contracción, ¿sí? Profe, Pero efectivamente, como- esos ligamentos se acalambran o esa es la musculatura igual la que se acalambra cuando, por ejemplo, uno hace apertura de cadera, o por ejemplo, sea, cuando más está que, elongado. claro, más que el calambre, cuando nosotros hablamos de esta condición, tiene que ver con em, la capacidad de contractibilidad muscular, ¿ya? Ah, ya. Entonces, por ejemplo, si sientes una especie como de nudo, ¿ya? Algo que está generando una contracción permanente y aparte de eso también puede ser levemente dolorosa, ahí uno habla de estas mm, como, no sé, pues contracturas o nudos o eh, Ah, ya. Sí, entiendo. lo que tú comentabas recién. Ahora, no sé, desde el punto de vista como de los ligamentos, como yo decía hace un rato, puede haber algún tipo como de pinzamiento y el pinzamiento puede estar generando alguna inflamación, ¿ya? Y eso también podría ser doloroso, pero tiene otra forma también de manifestación clínica. Ah, El- ya. Mm, Cuando te pero, acalambras, ya, no sé, pues un calambre, por ejemplo, a nivel del cuádriceps o del gastrocnemius, ya es bastante evidente porque es como instantáneo y se genera también una modificación de la morfología del vientre muscular, ¿ya? Mientras que el tendón, ya muchas veces es como por eh, una situación que se da de forma prolongada, entonces como que es menos posible tal vez como tener tanta conciencia, ¿ya? Y sobre todo también porque los músculos están más inervados y en cierta forma uno puede tener también mayor conciencia de lo que está pasando a diferencia de los ligamentos, que es en este caso mucho más vago, ¿ya? Pero que también podría generar algún tipo de lesión, un pinzamiento o a ratos cuando se genera un movimiento más allá del rango fisiológico. Por ejemplo, una hiperextensión, ¿ya? O una rotación externa importante, claro, podría haber una distensión del ligamento y por lo tanto también una lesión. Pero habitualmente en lo que es deporte y actividades funcionales, los músculos son los que están ahí como más presentes. Muchas gracias, profe, por la explicación. Me quedó mucho más claro. Sí, y sobre todo después de ir a jugar fútbol o hacer deporte, ¿ya? Se ve en este caso el tema de la fatiga muscular. Entonces, estábamos con el ilio femoral, ligamento iliofemoral, y después de eso tenemos ya al ligamento que es pubofemoral, ya que lo tenemos identificado ya mucho más acá abajito, ya entre lo que es el rama superior del pubis y lo que es ya el fémur. Como dice, se va a tensar durante lo que es la abducción, porque lo tenemos ya mucho más hacia medial,
¿ya? Y evidentemente si es que nosotros separamos y llevamos el fémur hacia más allá de la línea media, se va a generar una tensión de este ligamento. Y lo que es el isquiofemoral, ya no sé si se alcanza a ver acá, ya tendría que estar mucho más ya hacia el isquio ni el fémur. Se tensa ya cuando hay una rotación interna, o sea, nosotros generamos este movimiento que es mucho más, vamos a ver acá, más como hacia circular hacia lo que es la línea media, y ahí se tensaría este ligamento isquiofemoral. Y como dice ahí, extensión completas, además de la flexión de cadera. Ya, yo creo que es para no confundirnos, considerar lo que es la rotación interna y también lo que es la flexión de cadera, porque tiene un componente que es más contrario a lo que es la tensión que se genera con el ilio femoral. Entonces, principalmente para graficar que estos ligamentos, que son ligamentos bastante potentes, van a tener un grado de tensión dependiendo del movimiento que se realice. Entonces, ya una vez que lo hemos descrito, ya nosotros podemos observar luego el grado de coaptación que tiene la cadera y también en relación con lo que es el cuello del fémur y lo que es el trocánter mayor. Entonces aquí lo que nosotros vemos son una misma estructura que es el fémur, ya vemos lo que es la cabeza, vemos lo que es el cuello y su relación en este caso con lo que es el cuerpo ya, de este hueso que es largo. Entonces, aquí se toma una proporción, ya cuando nosotros hablamos de anteversión excesiva, es que lo que es la cabeza del fémur ya se proyecta hacia anterior y nosotros vemos estos dos puntos rojos que están acá. Idealmente, ya nosotros tendríamos que observar ya que estos dos puntos están en la misma línea, ya, y por lo tanto también el posicionamiento, la cooptación de lo que es la cabeza del fémur estaría ya mucho más alineada. Ahora, vemos un segundo esquema en donde, claro, efectivamente vemos que estos dos puntos están alineados, ¿ya? Pero como dice que existe una anteversión, ¿ya? Excesiva, ¿ya? Que está hacia anterior, pero aparte de eso también, ¿ya? Hay una aducción, ¿ya? De antepié. Está aquí la zona que está marcada, ¿ya? Pero el pie se va hacia aducción y aparte de eso nosotros podemos observar una cierta rotación interna, ¿ya? De tobillo. Entonces, principalmente para poder graficar, y de hecho hay también algunos textos que están subidos a la plataforma que hablan con respecto ya a estos ángulos de lo que es la cabeza del fémur. Ahora, nosotros aquí estamos viendo lo que es el ángulo de recubrimiento de lo que es de lo que es el acetábulo. Nosotros lo comentábamos hace un rato, ya fisiológicamente nosotros el ángulo entre lo que es la cabeza del fémur y lo que es la línea media longitudinal, ya del mismo hueso forman un ángulo de 125 grados. Esa es como la descripción fisiológica normal, ¿ya? Ahora, cuando ustedes busquen ya coxo-varo y coxo-valgo, ya van a ver algunas distinciones en relación a este ángulo ya de lo que es la cabeza del fémur. Entonces, nos vamos a esta línea ya que está dada por parte, en este caso, de lo que es la línea de la pelvis, ¿ya? Y aparte eso con el centro de lo que es la cabeza del fémur. Entonces, aquí nosotros proyectamos ya una línea hacia lo que es el borde ya, de este acetábulo y se comenta que para que tenga una buena coaptación debe existir un ángulo aproximadamente de 35 grados. Cuando nosotros hablamos de una vista superior, ¿sí? Fisiológicamente, claro, para posterior ya hay una zona de recubrimiento mucho más importante, pero hacia anterior, ya a diferencia de lo que estábamos viendo en la imagen A, hay un grado de movilidad ya que puede ser aproximadamente de 20 grados, ¿sí? Que está aquí y que está dado por este borde que nosotros estamos marcando. Ya, imaginemos que esto es un grado en este caso en el cual se le puede dar mucho más movilidad entonces a la articulación.
y desde lo que es ya la línea media, ya, de lo que es el fémur, a lo que es en este caso la línea de esta prominencia del acetábulo. ¿Ya? Ahí nosotros también podemos generar un ángulo de inclinación, si ustedes observan, ya de anteversión acetabular de 15 grados. Entonces, ya anteversión, ya, o sea que está un poquito diagonal, ya no es que nosotros observemos el fémur recto unido a lo que es la cavidad acetabular, sino que hay un ángulo diagonal hacia adelante. A eso se refiere con anteversión. Y ya hacia anterior, ya hay un grado de 20 grados de movilidad para que podamos posicionar adecuadamente la extremidad. Eso es importante porque después de eso, cuando nosotros observamos las condiciones patológicas de lo que es la coxofemoral, si es que fallan estos ángulos, podrían observarse procesos patológicos. Como les digo, hay un documento que habla de lo que son los ángulos de la cadera y también pinzamientos coxofemorales que van a estar en relación a ligamentos o grupos musculares que van a estar también participando de esta articulación. Ok, entonces lo vamos a dejar hasta acá hoy día.